como siempre, gozándome porque el Señor alinea todo, el Espíritu alinea todo lo que hablaba la profeta Ida en la oración, de la mente alerta, el corazón agradecido. Y en este tiempo el Padre está hablando mucho de eso y tiene que ver con lo que vamos a continuar en este día. La alabanza que hablaba, no importa lo que tenga que pasar, no importa lo que tenga que esperar. Y repito, tiene que ver con el punto que hoy vamos a abarcar, ¿no es cierto? Y que eso que soltamos y eso que hablamos y que se escucha tan bonito se haga una realidad en nosotros. De eso se trata. Así que voy a hacer una pequeña oración acoplándome a la del pastor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, te entrego este momento, papá, para que como soltaba tu Hijo, Señor, a través de mí, solo suelten, papá, palabras del Espíritu. Ata mi boca, ata mis pensamientos, ata el yo, papá, para que solo seas tú expresándote en esta tarde. Te entregamos toda preocupación, todo pensamiento contrario a Cristo, toda distracción que nos quiera quitar este tiempo, Señor, y nos depositamos en tus manos. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Habíamos empezado la clase pasada, el miércoles pasado, la reunión de enseñanza del miércoles pasado, con esta materia que se llama el carácter del obrero de Dios, que no es otra cosa que el desarrollo del carácter de Cristo en nuestra vida, ¿no es cierto? Y habíamos hablado un poco de qué se trataba, cuáles eran los objetivos, por ejemplo, comprender la necesidad de dejarnos formar por el Espíritu, aprender a confiar en las herramientas que Dios nos ha entregado, desarrollar un profundo interés por las personas y el trabajo corporativo, esos ahora son los objetivos. Hablamos sobre este carácter que el Padre va formando en nosotros y cómo nos derriba y nos va enseñando, ¿no es cierto? Primero hablamos de saber escuchar. Dentro de ese saber escuchar había 3 formas de hacerlo. Primero, bueno, fundamental, aprender a callarnos, ¿no? Aprender a escuchar tiene que ver con aprender a callarnos. Y dentro de ese había 3 puntos que tenía que ver con lo que la persona habla y transmite con las palabras, lo que no transmite con la palabra, lo que no te está hablando y lo que está guardando en su espíritu. El Padre nos hablaba de esto, nos ayudaba, nos daba las herramientas para poder trabajar en esas áreas. También el amor hacia toda la humanidad y hacia toda su creación. Hablamos de esto, de la importancia de poder desarrollar ese amor que solo viene del Padre, porque humanamente se vuelve casi imposible. Y quedamos con el punto que hablaba de estar dispuestos a padecer. Pero esto decía, ¿no? La palabra está en 1 de Pedro 4:1 y dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Y hablábamos de que dispuesto a padecer no quiere, no habla de literal padecer físicamente, ¿no es cierto? Sino de que en medio de las dificultades aprendamos a pararnos en el cuerpo, escondernos en el cuerpo, que en medio de las dificultades viene el Espíritu Santo a recordarnos cuál es nuestra identidad, quiénes somos en Él, que somos sus hijos amados, y también nos lleva a revisarnos y a examinarnos a nosotros mismos. ¿Realmente estoy dispuesto? ¿Realmente mi amor a Cristo sigue intacto cuando las cosas no me salen como yo quiero que salgan? Y decía el material, ¿no es cierto? Quien está dispuesto de esta forma no necesariamente va a sufrir, ni la va a pasar mal, pero su mente y su corazón están tan comprometidos con el Padre que no le importaría si tuviera que hacerlo. Es lo que estábamos cantando en la alabanza. No importa lo que tenga que pasar, decía, ¿no es cierto? Lo importante en esto es el deseo de nuestro corazón. Por ejemplo, si mi mala situación, y hablábamos de esto también, si mi mala situación va mejorando, el Señor va confiando mayores recursos, comodidades,
mejor salud y todo parece marchar tranquilamente bien en mi vida y disfruto de estas provisiones, que no está mal hacerlo, pero si todo va tan bien, ¿sigo dispuesto a padecer por el Señor? ¿O me acomodo en esa situación que hoy puedo disfrutar del Padre? Y hablábamos de eso, de que muchas veces, también como se soltaba en la oración, ¿no es cierto? Muchas veces cuando el Padre nos va enseñando, nos va otorgando mayor responsabilidades, mayor comodidad, sin darnos cuenta entramos en un proceso como de conformismo, como que con esto estoy bien y no necesito más nada, y caemos en el riesgo de olvidarnos que lo necesitamos a Él, que es todo, y que a través de Él recibimos todo lo que tenemos. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando llega, nos acomodamos en esa realidad y cuando llega la prueba, corremos el riesgo de desconectarnos, de desanimarnos, y ante la primer dificultad no comprendemos lo que ocurre y corremos el riesgo de alejarnos, de volvernos tibios. Dice, porque en los momentos de tranquilidad nos relajamos demasiado y nos olvidamos. Es como que tenemos una pequeña pérdida de memoria. De repente disfrutamos tanto de la vida nueva que el Padre nos da, disfrutamos tanto de todo lo que Él nos confía, que nos olvidamos de ser agradecidos como se oraba sobre todas las cosas. Nos olvidamos de reconocerlo, nos olvidamos a quién le pertenecemos y a quién le pertenecen todas las cosas. Y eso nos puede llevar a entibiarnos ante la primer prueba. Dice, porque la disposición para atravesar los problemas cambia. No es lo mismo atravesar un problema que, a ver, por ejemplo, una situación a la que estás habituado. En lo económico, por ejemplo, vivir con determinada cantidad de dinero, vos estás habituado a eso, bueno, vas mejorando. No es lo mismo cuando vos ya te habituaste a lo nuevo, al nuevo nivel, a la nueva economía, al nuevo confort que el Padre te da, y después que papá te diga, bueno, ahora hay cosas que todavía tenés que aprender. Vamos a tener que repasar esto. La disposición cambia. Porque es como decir, pero Señor, si yo ya lo pasé, si yo ya lo aprendí, si ya aprendí esto y estoy disfrutando en esta nueva temporada y me querés hacer retroceder, ya no es lo mismo, ya el corazón corre riesgo de cambiar. ¿Por qué? Porque esa comodidad se ha vuelto nuestra seguridad, cuando nuestra seguridad tiene que ser Cristo, cuando nuestra seguridad es Él. Entonces, que en medio de las dificultades podamos realmente reconocerlo, así como cuando estamos en los mejores momentos, que podamos alabarlo de la misma manera, que podamos honrarlo de la misma manera. Y en medio de esas temporadas medias que vienen a ajustarnos unos tornillos, entendiendo, teniendo la madurez de entender que todo está bajo el control de Dios. Todo, lo que ya nos entregó y lo que no nos ha entregado. Me quedó muy grabado la última reunión que el pastor decía eso, ¿no? Agradecerle a Dios por lo que ya nos dio y agradecerle por lo que no nos dio. Porque por algo es que no los dio todavía. Entonces, que en este tiempo podamos aprender y reconocerlo en todas las cosas y en todos los momentos. Y hay una palabra que a mí me gusta mucho, que está en Salmo 94, 18, y dice, pero te llamé al sentir que me caía, y tú con mucho amor me sostuviste. Entonces, en ese estar dispuesto a padecer, también está incluido el estar dispuesto a confiar, el estar dispuesto a creer, el estar dispuesto a escuchar y dejarse moldear, porque queremos servirle, queremos ser obreros aprobados.
Pero para eso el alfarero tiene que tallar, tiene que ir bien profundo, tiene que sacar hasta la última astillita para poder formar ese carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Estar dispuestos a sufrir, y entiéndase con sufrir que no estoy hablando de pruebas de como 2000 años atrás, que pasar, no sé, un montón de días con hambre o autoflagelarme para que Dios me acepte. No hablo de ese sufrimiento. Hablo del sufrimiento en el que uno entra cuando Dios te saca del control de las cosas. Cuando ya no vas a controlar lo que sucede en tu casa, con tus hijos, sino que es Él quien tiene el control. Cuando Dios te saca el control, te sentís morir, porque fue tu seguridad siempre. Yo tenía todo controlado, yo tenía todo organizado, sí. Y dice Dios, pero recordá que todo es mío. Y sin darnos cuenta nos adueñamos de cosas que no nos corresponden. Por eso el Señor viene y otra vez con su santa paciencia nos tiene que enseñar. Y claro que ese desarmarnos del Señor nos lleva a sufrir, porque te encontrás desorientado. Entonces dice, estar dispuesto a sufrir tiene que ver con cuánta confianza tengo en el Padre y comprender que Dios nos dice en el Salmo 34, 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas les librará Jehová. No es para siempre, es un tiempo, es un tiempo. Esto va a pasar también, pero es un tiempo porque había que ajustar un montón de cosas. Había cosas de las cuales nos habíamos adueñado y el Señor tiene que sacarnos ese peso, porque por eso nos sentimos cansados, por eso nos sentimos fatigados, porque nos cargamos en la espalda un peso que no nos corresponde. Y ahí viene el Señor a tratarnos, a sacarnos ese control y nosotros ahí queriendo aferrarnos como un chiquito que tiene un dulce en la boca y el papá dice, no puedes comer eso, todavía sos muy chiquito y el nene se aferra. Creo que así nos ve el Señor. Cuando nosotros nos aferramos a cosas que no nos tenemos que aferrar. Porque lo temporal no tiene nada que ver con lo eterno. No podemos querer aferrarnos a cosas temporales cuando Dios nos está entregando cosas eternas. Claro que van de la mano, no estoy diciendo esto, no estoy diciendo lo contrario, van de la mano, porque mi casa tiene que ver con Jesús, con lo que Cristo hace en mí, mi economía tiene que ver con lo que Cristo hace en mí, mi ministerio tiene que ver con lo que Cristo hace en mí, cada cosa. Y una vez dijo la profeta, cuando yo le contaba los arreglos que estábamos haciendo en casa después de mucho tiempo, y me dijo, eso está muy bueno porque Cristo tiene que verse, Cristo se ve a través de eso, se materializa, se manifiesta, pero cuidado de no endiosar esas cosas, de no ponerlo en lugar de Él. Y esto también tiene que ver con la familia. Por eso dice, ¿estamos dispuestos a sufrir? ¿Estamos dispuestos a que el Señor nos saque del trono y Él se ponga en el trono, en el lugar que le corresponde? ¿Estamos dispuestos? Dice, entendemos que esta palabra, la que leímos, la que acabamos de leer en Salmo 34, 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará Jehová. Entendemos que esta palabra nos certifica y recuerda que muchas serían las aflicciones que podríamos padecer, pero asimismo Dios está al tanto de ello. Dios sabe cada cosa que nos pasa, incluso eso que no queremos decir. Como hablábamos al principio del estudio, está lo que soltamos, lo que no decimos y lo que guardamos muy dentro nuestro. Todo eso el Señor lo sabe y está enterado. Pero asimismo Dios está al tanto de ello y nos asegura que de todas ellas nos va a librar. Pero hay una parte que nos corresponde a nosotros, que tiene que ver con la confianza, que tiene que ver con el control entregándoselo a Él. Dice, recordemos la vida del siervo Job.
el proceso que le tocó padecer, todos conocemos, ¿no? Este proceso donde terminó siendo despojado de absolutamente todo, del cual Dios mismo estuvo al tanto y permitió que Satanás le sacara sus riquezas y perdiera sus seres queridos e incluso llegara a atentar contra su propia salud. Pero, ¿por qué Dios permitió esto? Si su palabra dice que Job era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Yo también muchas veces me preguntaba esto. Y si vamos al caso de Cristo, ¿no? Todas las aflicciones por las que tuvo que pasar siendo hombre, ¿por qué nosotros no lo pasaríamos? ¿Quién dice o dónde está escrito que nosotros no lo pasaríamos? Al contrario, el Señor nos dijo que íbamos a pasar por momentos difíciles, pero que no olvidemos que Él venció el mundo. Dice, bueno, esta cuestión, ¿no?, de por qué Dios permitió que Job pase por todo esto. Esto nos enseña que Dios actúa de manera inesperada, pero al final descubrimos que siempre obra a nuestro favor, incluso los peores escenarios, los más dolorosos. Él está enterado de todo. Él está enterado de todo. Y eso que nos parece tan oscuro, que parece que es un nubarrón que no se va más, el Padre lo transforma y lo vuelca a algo a nuestro favor. Nos termina enseñando, nos termina ayudando a crecer, nos termina preparando para preparar. Nos forma para formar. Recordemos esto, ¿no?, que tanto se habla en este tiempo. Dice, aunque al principio nos resulte difícil comprenderlo. Ahora bien, muchas veces cuando no tenemos en claro esto, siempre solemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué a mí? Y solo a mí. Y hoy decíamos por ahí, no nos sintamos la última Coca-Cola del desierto. No somos los únicos a los que nos pasan cosas. A todos nos pasan cosas. O mismo también en ese momento de desespero o angustia, según a qué estado te lleve la situación por la cual estás pasando, ¿no? Nos presentamos delante de Dios y le preguntamos, ¿por qué permitís que me pasen estas situaciones? Lo que hablábamos antes. Si yo ya lo entendí, creíste que lo habías entendido. Creíste que habías crecido. Creíste que habías madurado. Creíste que lo habías soltado. Pero hay un momento donde el Señor te habla y te dice, tenemos que volver a pasar por acá. Tenemos que volver a pasar porque de acá es donde empieza a formarse el espíritu de verdad en vos, empieza a formarse el carácter de Cristo en vos. Y dice, pero volviendo nuevamente a la palabra, recordemos que en Romanos 8:28 nos dice, y si sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Explicación a eso. Y ahí es cuando entendemos y comprendemos con claridad qué tan importante es saber prepararnos para padecer por su causa. Qué tan importante es preparar nuestro corazón para esos momentos de dificultad. Y hoy mientras estaban alabando y estaba atrás orando, el Señor me traía, ¿no?, cuando las chicas adoraban y cantaban ese fragmento que dice, no importa lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar, el pasaje que está en la palabra que habla de cuánto lo necesitamos, así como brama el ciervo por las aguas. Y una vez me acuerdo que me había dado tanta curiosidad de saber cómo es ese sonido, ¿no? Porque uno lo lee y decís, bueno, entiendo que debe ser algo, un sonido de mucha necesidad, pero al escucharlo es algo indescriptible. Y la palabra se me hizo real, se me hizo vida, o sea, se materializó la palabra.
al escuchar ese sonido. Y de eso se trata. En esos momentos donde la cosa se nos pone complicado y el camino se vuelve medio áspero, rendirnos a Él, buscarlo a Él, clamar a Él, pero no desde una posición de víctima y de que solo a mí me pasan estas cosas y que el Señor se olvidó de mí y qué malo que es papá, sino de, Señor, te necesito. Señor, te doy gracias por esta situación. No la entiendo, pero gracias porque algo me estás enseñando. Y poder hablar a Él antes que a nadie. Incluso aunque nos toque estar en silencio, porque Él conoce cada una de nuestras palabras, las que hablamos, las que no hablamos y las que guardamos dentro. Y continúa, Dios nos enseña que esos tiempos son necesarios para nosotros, ya que Él los utiliza para su beneficio, para poder hacer una reforma y así estar siempre preparados para su obra. Sea cual sea la situación, sea donde sea que nos quiera mover. Y dice el Salmo 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esta palabra es una palabra que conocemos mucho. Pero a mí me pasó, no me acuerdo si fue a finales del año pasado o a principio de esta, que en una reunión, o sea, después de un montón de años, que gracias a Dios lo conozco al Señor, el pastor comparte un sábado y habla de esta palabra y yo sentí un golpe en el pecho que no les puedo explicar. Ahí la entendí. Entonces, sea cual sea la situación, me levanto cada mañana, a veces primero oro y después me levanto, la verdad es así. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Gracias, Señor, por lo que me das y gracias por lo que no me das. Eso es lo que Dios nos está preguntando. ¿Estamos dispuestos? ¿O solo lo amamos cuando todo es lindo y cuando todo es bonito? Y cuando no me gusta lo que Dios me hace pasar, y cuando no me gusta lo que Dios me está enseñando, o no me gusta del modo que me lo está enseñando. Enséñame a administrar riqueza, Señor. Mandame mucho dinero y enséñame a administrarlo en el camino. No, no funciona así. Te tengo que preparar para ese momento. Porque lo que nos suelta no es solo para nosotros. Tiene que ver con su obra. Tiene que ver con su obra. Entonces, si no está el espíritu y el corazón preparado para recibirlo, seguramente va a haber una malversación de fondos. Entonces, por eso el Padre nos prepara, por eso el Padre nos enseña. Y hablo en el área económica, pero hay un montón de áreas donde esto tiene que estar y donde esto tiene que ver. No es solo en el área económica. Tiene que ver con la familia, tiene que ver con la unidad, tiene que ver con el amor, tiene que ver con nuestra relación con Él sobre todas las cosas. El Señor no desea que sus hijos sufran, pero estamos en este mundo donde Él nos dejó dicho en su palabra que tendríamos aflicciones, porque estamos en este mundo. Pero que estemos tranquilos porque Él lo venció. Estar dispuestos a sufrir quiere decir que como iglesia y esposa de Cristo estamos dispuestos a amarlo. Y recordemos esos famosos votos. Amarlo en la salud como en la enfermedad, en la riqueza como en la pobreza. En todo tiempo confiamos en Él y lo amamos eternamente. De esta manera nuestro servicio no tendrá limitaciones humanas, porque nada nos puede separar de su amor. Nuestro servicio no tendrá limitaciones humanas. Y hablamos de eso, y tengo testimonio un montón de veces que no quería moverme y el Señor tomá. La cumbre anterior, me acuerdo que no quería saber nada con ir, no quería saber nada.
No, Señor, pero mirá el dinero, tomá. No, pero hay que pagar el lugar, tomá. Mi humanidad se estaba limitando. Pero cuando el Señor quiere moverte, cuando el Señor quiere enviarte, cuando el Señor quiere usarte, no hay limitación humana que lo detenga. Por eso es que nos forma, para romper con nuestras propias estructuras, con nuestros propios límites, con lo que yo digo de mí. Y el Señor dice, no es lo que vos decís, es lo que yo digo de vos. Y Él dice que somos sus hijos amados. Dice el carácter del obrero de Dios. Esto es hablar un poquito, definamos carácter para seguir entendiendo, ¿no? Definamos carácter. Dice, es aquello que somos cuando nadie está mirando. Muchos de los rasgos del carácter de una persona se adquieren mediante el aprendizaje a medida que vamos creciendo. Se origina en la interacción del individuo con su entorno. Por eso influye el medio social. Y esto a mí me golpeó porque muchas veces solemos decir, no importa con quién te juntes, si vos sabés quién sos. Y el Señor nos dice, sí que importa. Sí que importa. Claro que nos manda nos manda la sociedad. No estamos hablando de que tenemos que vivir en una isla Cristalandia. No, no se trata de eso, ¿eh? Él nos mete en la sociedad, pero Él nos forma. Porque durante el crecimiento, muchos de nosotros, o bueno, la mayoría de los seres humanos, están expuestos a un montón de riesgos en el mundo. Y ambientes nocivos, ambientes que perjudican, ambientes que te invitan a buscar lo más fácil, a eso se refiere. Y entonces, nuestro carácter humano se va formando según nuestro entorno y según el medio social en el que crecemos. Por eso vemos muchas generaciones o muchos males que vienen de generación en generación, porque crecen viendo una realidad y creen y compran que esa es la realidad, que no hay otra salida. Entonces vemos patrones que se repiten de abuelo a padre a hijo y como que el nieto está marcado que también va a ser así. Eso hasta que Cristo se cruza en su vida. Y dice, comienza en la infancia y se consolida en la edad adulta. Estamos hablando de lo que es el carácter de una persona, ¿no? Pero ¿saben qué? Esto es lo más maravilloso. Se puede cambiar. Cristo lo cambia. Cristo deshace nuestro carácter para poner el suyo. Pero también Cristo usa ese carácter que, como decía el miércoles pasado, muchos decían, qué carácter podrido que tiene, no se puede hablar. El Señor lo usa. El Señor lo lima. Y ese carácter se vuelve un arma hermosa en las manos del Señor. Y dice, ¿qué es el carácter de Cristo según la Biblia? Dice, la palabra griega de la que procede carácter es carácter, que se traduce en las Escrituras como imagen misma. Hebreos 1:3 nos dice que Cristo es la imagen misma de Dios. Él expresó completamente el carácter de Dios en su vida. Ahora, Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Cristo. Entonces nuestro carácter ahora, el carácter del obrero de Dios, el carácter del Hijo de Dios, tiene que reflejar el carácter de Cristo. Tiene que reflejar la vida misma de Dios. Y Hebreos 1:3, pero en la Nueva Traducción Viviente dice, el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestro pecado, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. El carácter no define quiénes somos. Yo no soy lo que por mi carácter. Y esta tiene un carácter podrido, como decía recién, no, entonces está cucú.
No, una cosa es el carácter y otra cosa es lo que soy. Dice, el carácter no define quiénes somos, pero sí refleja la vida de Dios en nosotros. Eso es lo que el Padre va formando cada día. Cuando hablamos del carácter del obrero de Dios, cuando hablamos del carácter de Cristo, tiene que ser, nosotros tenemos que irradiar nuestra forma, hasta nuestra forma de hablar, tiene que irradiar la gloria de Dios. Tiene que haber una expresión de Cristo a través de cada uno de nosotros. Ahora, continuando y ya con este voy cerrando, el siguiente punto dice, someter su cuerpo a servidumbre. Un obrero de Dios tiene que estar dispuesto a someter su cuerpo a servidumbre. ¿Y esto qué tiene que ver? ¿Qué quiere decir? Poner las manos por obra, arremangarse. Dice, 1 Corintios 9, 23 al 27. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la ventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y lo que está hablando el apóstol es precisamente de esa entrega, de darlo todo, de entregarlo todo, incluso nuestro cuerpo al Señor. Servir con nuestros cuerpos, de eso se trata este pasaje. En el versículo 23 dice, y esto hago por causa del Evangelio. Pablo habla de la forma en que obran los que predican el Evangelio y sirven al Señor. Predican y sirven. Nos expresa la forma en que el cuerpo físico es sometido, golpeado para ser útil al servicio de Dios. Vuelvo a decir, no habla de que nos demos cinturazo nosotros mismos, no, es para servirle al Señor. No, no está hablando de eso. Está hablando de una entrega. Está hablando de nuevo, de que no importa lo que tenga que pasar, como decía la alabanza. Está hablando de poner por obra lo que hablamos con palabras. Hoy me tocó eso. Una persona me dijo, hablamos mucho, pero ¿realmente lo ponemos por obra? ¿Realmente lo hacemos? Eso es lo que el Padre nos está hablando en este punto. En primer lugar, debemos dejar claro que el sometimiento del cuerpo del que habla el apóstol no significa algún tipo de herida o flagelo, ¿no es cierto? Está hablando de una búsqueda de perfección espiritual, a la que solo podemos acceder a través de Cristo. Habla de la renuncia a lo mundano, de la renuncia a lo que antes me gustaba tanto. Y entonces estoy sometiendo al cuerpo, estoy sometiendo a la carne. Y ahí siempre traigo el mismo ejemplo, pero es una realidad. Me gusta mucho comer cosas dulces, ¿no es cierto? Me encanta, no sé si se nota. Pero de repente el Señor nos llama a un ayuno total, te dice. ¿Estás dispuesto? Y te ponen una torta de chocolate ahí, 3 pisos, todo lo que más te guste. Al negarte a esa porción, que tanto te gustaría comer, al negarte a esa porción, estás sometiendo la carne, estás sometiendo el cuerpo. De estas cosas está hablando el apóstol. De negarnos a aquello que tanto placer nos da o nos daba en el mundo. De eso habla. Dice, la persona, bueno, como decía recién, buscamos una perfección espiritual cuando hacemos eso. No es que yo ayuno para tener una cinturita que en algún momento tuve. No,
El ayuno tiene que ver con una entrega. El ayuno tampoco es buscar el favor de Dios, al contrario, es una limpieza para nosotros. Por eso habla en este punto de someter la carne a servidumbre, someter nuestra voluntad a la voluntad del Padre. De eso está hablando. Dejamos todo aquello que nos gustaba y nos sometemos a la disciplina de Dios, a las exigencias de Dios. Y ahí me trae, y recuerdo ahora, ¿no es cierto?, algo que también siempre se nos enseña, cómo se preparan los deportistas. ¿Cómo se preparan los deportistas para una maratón o unas olimpiadas? En cualquier disciplina que quieras, hay una exigencia. En cualquier deporte hay una disciplina y hay una exigencia. Ellos se niegan a un montón de cosas y la mayoría son gente muy jovencita, que vos podés decir, podría estar en su casa descansando, podría estar de fiesta en fiesta como hacen un montón de otros jóvenes. Pero hay una convicción que los lleva al sometimiento de su carne y a una disciplina que sabe que para alcanzar esa corona que quiere es necesario negarse a sí mismo. Es necesario negarse a lo que el cuerpo y la carne quieren. La persona que vive voluntariamente de forma austera, olvidemos esto. Lo que nos está enseñando es un concepto muy diferente al que muchas veces se puede llegar a tener, donde el cuerpo es una molestia, donde el cuerpo es un flagelo, donde el cuerpo tiene la culpa de todo lo que me pasa. El cuerpo es el tropiezo. En realidad es mi voluntad lo que mueve el cuerpo. Por eso es que debemos someterlo a la voluntad del Padre, a la voluntad de Dios. Y dice 1 Corintios 6, 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros? Ni nuestro cuerpo nos pertenece. Le pertenece a Él, es su templo. Por eso nos llama a esa disciplina. No estamos hablando de un castigo, estamos hablando de negarnos a nosotros mismos, de entregarnos por completo al servicio de Dios en cuerpo, alma y espíritu. A eso es lo que el Padre nos lleva, nos llama y por eso nos va formando cada día menos yo y más Cristo, cada día menos el carácter que la vida me hizo formar y cada día más el carácter de Cristo. Así que vamos a dejarlo hasta ahí y el próximo miércoles vamos a estar finalizando si Dios quiere. Así que bueno.